Qué alegría nuevamente estar aquí con todos ustedes. Para mí es un gozo muy enorme poder llegar a través de este medio, de este canal, con estas enseñanzas de los Salmos. Quien les habla, su amigo y servidor Jesús Alberto Dávalos, trayendo una palabra de aliento, de confianza y fe, y sobre todo que nos hemos trazado en estas 52 semanas que tiene un año, de aprendernos los salmos, muchos salmos, específicamente 52 salmos que hemos seleccionado, salmos que hablan específicamente de Jesús, de la esencia del amor de Dios, que inyectan confianza, inyectan fe a nuestra vida, sobre todo en esos desasosiegos, en esos momentos de dificultad, en esos momentos de tenebrosidad que tenemos y que nos enfrentamos diariamente. Hoy estaremos entrando al maravilloso Salmo 32. Permítame hacer lectura de este maravilloso salmo. Para mí es uno de los salmos más hermosos, más profundos, que vale la pena estudiar. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Y no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento que ha de ser sujetado con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera a Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Bueno, vamos entonces a ir estudiando cada palabra, ya que en estos tiempos es tan menester y tan necesario que aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo podamos entender estas maravillosas escrituras, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 1, 17, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos. Ahora, para que sepamos que las entrañas, la Biblia es un libro muy hermoso, yo diría es el único libro que transforma una vida y un corazón. A través de la Biblia, el corazón del hombre es transformado y hay un gran mejoramiento. No es la religión, sino una persona que transforma la vida. Y este Salmo 32 tiene mucha profundidad que vamos a estar desarrollando en estos minutos y yo sé que usted va a estar colocando mucha, pero mucha de su atención. Vamos entonces a comenzar a profundizar cada párrafo, cada versículo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esa palabra bienaventurado es muy diciente. La palabra bienaventurado que significa 3 veces feliz. Esa triple felicidad solamente Dios la puede dar. Y una de las cosas por la cual el hombre tiene que estar dichoso es cuando hemos sido redimidos y perdonados por Dios. Ahora, Dios no perdona por perdonar. Es decir, que nosotros transgredimos y pedimos perdón y Dios me perdona porque sí. Para poder Dios habernos perdonado, sin eso de entender de que alguien tuvo que pagar la deuda. Ahora, quiero hacer una breve explicación de lo que estoy tratando de dar a entender. Las transgresiones o los pecados es infringir una ley. Así como cuando se infringe una ley humana, terrenal, una ley de tránsito, una ley civil, cualquier tipo de ley laboral, siempre hay una penalidad, pero también siempre hay una multa. Cada vez que nosotros transgredimos la ley de Dios, siempre habrá un saldo en rojo en contra de nosotros. Y cuando vamos a ver, esa deuda está inmensamente grande y es allí donde tenemos que entender de que estamos sumamente separados de Dios. Y alguien tuvo que pagar esa deuda, impagable, porque es una deuda impagable. Y esa deuda la pagó Jesucristo por usted y dio su vida y dio su sangre para que usted y yo
fuéramos perdonados. Es decir, que cuando Jesús dijo consumado es, tetelestai, él lo que está queriendo decir es que toda deuda ha sido cancelada, ha sido pagada. Ahora, ¿quiénes son estos bienaventurados? Son aquellos que han reconocido a Jesucristo como su pagador de la deuda. Es allí donde tu deuda, tu pecado, tu transgresión fue transferida en el cuerpo de Cristo. A mí me gusta algo de las siguientes palabras. Dice, y cubierto su pecado. La palabra cubrir. Esa palabra cubrir también tiene que ver con la palabra propiciar. No sé si usted alguna vez ha escuchado esa palabra teológicamente, propiciar. Quiero hacer referencia a esto en el libro de Lucas. Específicamente cuando dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo delante de Dios de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano que está aquí a mi lado. Y él apeló a lo que él hacía. Ayuno 2 veces a la semana, es decir, que se estaba justificando a través de sus propias obras. Doy diezmo de todo lo que gano, pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Esa palabra propiciar, propicio, significa cubrir. Ahora, yo quiero hacer una referencia de esto, basado en el libro de Génesis. Capítulo, ya les voy a decir qué capítulo, específicamente el capítulo 3. Cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron, dice que ellos sintieron temor y fueron desplazados del huerto del Edén y trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuera. Esas hojas de higuera representan las religiones, toda la diversificación de religiones existentes en esta tierra. Se dice que hay más de 23,000 religiones en el mundo y es como querer aliviar esa culpa a través de las religiones. Pero para eso Jesús vino. Jesús no está encasillado en una religión. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y aquí dice en el capítulo 3, verso 21, y el Señor hizo al hombre y mujeres túnicas de pieles y los vistió o los cubrió. Ahora, estas túnicas de pieles estaban untados de sangre. Habla del sacrificio de esos animales representando el sacrificio vivo de Jesucristo. Es decir, que Jesús nos cubrió con su justicia para nosotros ser aceptos, como dice el libro de Efesios capítulo 1, verso 6. Somos aceptos en el amado a través de Jesús. Cuando Cristo viene a nuestra vida, lo que hace es cubrir nuestras injusticias, propiciar nuestra vida, es decir, cubrir con su justicia para que Dios Padre nos vea justos, nos vea santos. Nosotros no somos santos por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo hizo en aquella cruz. ¿Se acuerda del tabernáculo? En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto estaba conformado por 2 elementos. Ese baúl en oro y una tapa encima que se le llamaba el propiciatorio. Ahora, en esa arca del pacto, dentro de esa arca, estaban las leyes de Moisés que fueron quebradas, esas tablas que fueron quebradas por el hombre haber transgredido el primer y segundo mandamiento. Y fueron colocados allí como la ira de Dios, porque la justicia tiene que ver con la ira de Dios. Dios, en su justicia, como juez justo, nos condena por causa del pecado a un juicio eterno. Eso es lo justo. Por eso la muerte, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Lo justo es la muerte. Ahora usted y yo estamos vivos por la misericordia de Dios. Pero si fuera por justicia de Dios, estaríamos muertos. Ahora, entendamos esto, que el segundo elemento es la vara de Aarón. Esa vara de Aarón que también fue transgredida en cuanto a la autoridad, porque el pueblo se rebeló contra la autoridad que Dios había puesto a través de Moisés y de Aarón.
y esa vara reverdeció, y por cuanto es la insignia de rebeldía, fue también colocada dentro de esa arca del pacto. Igualmente el maná, dentro de esa arca del pacto estaba el maná que el pueblo también desechó. Ese maná representa a Jesucristo, también el pueblo desechó, y por esa razón esos tres elementos hablan de la ira por la justicia de Dios. Cada vez que esa arca del pacto estaba abierta, había gran mortandad en el pueblo. Pero ¿qué es lo que calmaba esa mortandad? Pues la tapa del propiciatorio. Cada vez que se asentaba la tapa sobre el arca del pacto, en esa tapa estaban dos querubines, dos efigies de oro, representación de aquellos querubinos que representan la gloria de Dios, y un tazón de oro en la mitad donde el sumo sacerdote derramaba la sangre en ese tazón. Y allí cesaba la mortandad. Ese propiciatorio significa el asiento de misericordia, representa la gracia de Dios o representa el favor de Dios. Tres cosas: la gracia de Dios, asiento de misericordia o el favor de Dios. Ahora, ¿por qué hablo de gracia extrema? Porque la gracia que vino a través de Cristo es lo que trajo la misericordia, su grandeza en nosotros. La gracia transforma, la gracia santifica, la gracia es la que ha perdonado. Por eso la iglesia está bajo ese emblema de gracia, bajo esa dispensación de gracia. Somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que ha hecho esta gracia es cubrir nuestro pecado. Y Dios nos ha perdonado. Y es aquí donde sigue haciendo referencia este hermoso Salmo 32, donde dice: mientras yo callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Tremendo, porque el pecado carcome, el pecado envejece, el pecado es una maldición que degrada al ser humano y una sociedad, y por eso es tan importante nosotros librarnos de la culpa del pecado a través del reconocimiento y a través de la aceptación de recibir a Cristo en nuestro corazón. Aquí dice que mientras callamos ese pecado, hay un gemir en nuestro día, hay una intranquilidad. De día y de noche se agrava la mano de Dios sobre nosotros y se vuelve nuestro verdor en sequedades de verano. Usted por eso ve que hay gente que tiene dinero y al cabo del tiempo viene a pobreza. Su matrimonio se destruye. Viene la destrucción, es lo que está viviendo este mundo entero, que no ha querido reconocer a Jesús como el único Señor y Salvador. Y día tras día hay una ley que se llama la ley de la degradación o la ley del pecado o del deterioro. Día tras día usted va a ver que la sociedad se está degradando por causa del pecado. No es la intelectualidad la solución. Sin desmeritar el intelectualismo, que hace mucho beneficio a una sociedad, pero en la parte espiritual solamente Jesús es el único que tiene el remedio. ¿Por qué? Porque Él es el que da y transforma las vidas. Ahora sigue diciendo aquí: mi pecado te declaré. El salmista comienza a decir: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad, y confesé mis transgresiones al Señor, y Dios perdonó toda la maldad de mi pecado. El libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13, dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Así sigue diciendo este maravilloso Salmo 32, dice: por esto orará a ti todo santo, la bendición de la oración. Cuando hemos sido redimidos, qué hermoso saber que cuando podemos orar, podemos presentarnos ante el trono de gracia, hallar gracia y oportuno socorro, como dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos dice que nosotros ya que ya podemos entrar libremente a ese trono de gracia. Y dice: en tiempo en que puede ser hallado. Esos son tiempos especiales, son tiempos de gracia. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Esta palabra hace referencia a los problemas, a las problemáticas, a lo que está sucediendo. Dios hace un cerco de protección. Ciertamente la inundación de muchas aguas, estas no llegarán a aquel que ha sido redimido, a aquel que ha sido comprado por su sangre. Por tanto, metámonos dentro de esa gracia de Dios. Recibamos esa gracia. No se adquiere a través de una religión, de recibir una religión X o Y, sino a través de la persona de Jesús. Sigue diciendo aquí en el verso 7, tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia.
y con cánticos de liberación me rodearás. Por eso nosotros cantamos continuamente que Jesús venció en la cruz. Por eso cantamos honor a su nombre. El nombre de Jesucristo es sublime, sobre todo lugar, sobre toda persona. Y sigue diciendo aquí, el Señor ya habla a nosotros, dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Jesús es el camino. A través de la Biblia es que nos enseña ese camino correcto. Hoy en día se ha hablado que si se puede ser ético o si se puede ser íntegro sin Dios. Yo quiero decirle algo. Dios es la fuente de la integridad, de la moralidad. Y puede que usted pueda ser moral sin Dios, pero al cabo del tiempo esa moralidad se viene abajo. El corazón del hombre es cambiable y por eso nosotros tenemos que estar continuamente pegados a esa fuente de la moralidad y de integridad que es nuestro amado Señor. Y sigue diciendo aquí, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y no seamos como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Esa es la naturaleza humana, terca, obstinada. Y es por eso la necesidad del quebrantamiento y del reconocimiento. Por más educado que usted sea, por más adinerado que usted sea, usted necesita de Dios. Es la necesidad más eminente y absoluta, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Y dice aquí, muchos dolores habrá para el impío. El impío no solamente es el malo que asesina o que roba, sino el impío para Dios es aquel que continuamente peca y que necesita ser perdonado. Mas el que espera al Señor le rodea la misericordia. Por tanto, alégrese en el Señor y gócese en todos los justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Cuando Jesús viene a nuestra vida, viene un gozo indecible. La parte almática del ser humano está basado en la alegría, pero muchas veces nuestra alegría está supeditada si tenemos o no tenemos dinero, si estamos bien en el hogar. De lo contrario, se nos llena nuestro corazón de tristeza, de aburrimiento, de congoja. Pero el gozo no es una parte almática, sino un fruto del Espíritu. Cuando tenemos al Señor, aunque tengamos problemas, hay una tranquilidad y una paz indecible. Amigo, amiga, le invito a que si usted no tiene a Jesús, pueda hoy recibir ese perdón. Usted necesita el perdón de Dios. Y de algo estoy seguro, que Dios va a hacer cosas muy grandes, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Levanto una oración por ti, usted que está allí escuchando este mensaje, que Dios siga bendiciendo, que Dios siga bendiciendo tu hogar, tus hijos, y que puedas recibir esa abundante gracia. La gracia de Dios tiene 5 fuentes. Primero, la justificación. Fuimos justificados a través de Jesús. Segundo, la reconciliación. Recuerde, esa palabra reconciliación significa colocar en paz, al mismo nivel. Dios, a través de Cristo, nos reconcilió con Dios. Reconcilió esa relación. Lo tercero, la tercera fuente de la gracia de Dios es que Él fue nuestro sustituto. Él fue a la cruz, quien teníamos que ir éramos nosotros, pero Él fue por nosotros. Él tomó el lugar nuestro para ser condenado Él y justificado nosotros. Lo cuarto, la regeneración. Esa regeneración que es, acuérdense que la palabra degeneración, nosotros humanamente estábamos en una degeneración. Pero en el momento en que recibimos a Cristo comienza una regeneración. Es decir, que en la degeneración nuestra curva exponencial espiritual es hacia abajo. Pero ahorita en el Señor Jesucristo nuestra curva exponencial es hacia arriba. Por eso tu vida tiene que tender a mejorar. Y lo quinto, la imputación. Cristo imputó su justicia y nosotros imputamos en el cuerpo de Él todo pecado. Toda transgresión, Él recibió ese pecado, nosotros imputamos, cargamos sobre Él, pero Él cargó en nosotros toda justicia. Qué alegría saber estos detalles de este hermoso Salmo 32, que es una de las joyas poéticas de David y su grandiosa gracia de Dios. Que tengas un excelente día, te bendigo de gran manera y muchas bendiciones y estaremos en la próxima oportunidad con otra especial enseñanza. Bendiciones.